caída de 700 o 800 metros de un cuerpo que pesa 80 kilos aproximadamente, que es el peso que tendría mi hijo, porque él medía casi 1,80 m, digamos, pues no hubiera dejado solo las huellas que ha dejado. Yo he observado muchas cosas, no puedo mencionarlas por la reserva del caso, pero tendrían que ser otros los hallazgos. Pero era otro clima en la época también, ¿no? Hasta nieve Claro, que había. también. Pero yo me refiero a los hallazgos contundentes, a los hallazgos traumáticos, a los hallazgos que el traumatólogo de huesos rotos, etcétera, etcétera, que debería encontrar. La posición es otra cosa que también. El lugar no es en el lugar de las mochilas, es muy alejado. Ni siquiera es en la vertiente del lado de las mochilas, es en la vertiente opuesta. La persona tendría que haber planeado para llegar a ese lugar. Muy bien, eso solamente en cuanto a la autopsia. Pero veamos el entorno. ¿Podría ser un accidente? Sí. Desde el principio se ha tratado de ocultar una serie de pruebas. Por ejemplo, se ha entregado el canguro después de 1 mes y medio. Se ha robado el DNI de Ciro y se ha hecho aparecer ese mismo DNI que dicen que se lo entregaron al mayor Grandes, un policía, y que apareció después por la puerta de la Fiscalía de Chivay. Se ha acusado a mi hijo Antonio de estar haciendo, qué sé yo, acosando, y la misma gobernadora de La Molina ha declarado improcedente dicha cosa por cuando se dio cuenta de que lo único que querían era sacarlo de la búsqueda. Se ha acusado a mi hija de que tenía como 1 millón de soles, poniendo en peligro la seguridad de mi familia y de ella misma, y el banco ha demostrado que eso era una falsedad. Pero eso todo es después de los hechos, o sea, claro. antes, ¿por qué ella tendría razones de asesinar a su hijo? Termino. Todas estas cosas, ya amén de las otras, por ejemplo, las mentiras, las 3, 4 respuestas frente a una sola pregunta, ¿por dónde se fue Ciro?, etcétera, etcétera, incongruencias e inconsistencias que a lo largo de todo este acopio de pruebas se han ido dando, todo eso no tendría razón si realmente fuera solo un accidente. ¿Qué importancia tendría hacer todo eso? ¿Por qué tanta cosa si solamente hubiera sido un accidente y una caída libre? Lo que sucede, a mi modo de ver, es que aquí se ha cometido pues un homicidio, se ha cometido algo grave. ¿Y qué pasa? Primero se tenía la estrategia de no encontrar el cuerpo. Todo el mundo decía, no lo vas a encontrar, y lo encontramos. Claro. Y después inclusive se decía, se ha fugado. Se ha fugado, que se ha ido para allá, qué sé yo. Esa era una de las estrategias. Bueno, ¿no? de las teorías también. Que ha sido desmentida, pues, terriblemente. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué? Y la otra, ahora es la estrategia de se ha caído simplemente, yo no tengo nada que ver, pero entonces nos preguntamos ¿por qué? El por qué es el móvil. Claro. ¿Por qué es que se ha cometido este crimen? Pues en eso estamos. Vamos a llegar al por qué. ¿Y quiénes? Nosotros creemos, o yo creo, que este crimen y ese accionar no ha podido ser solo de Rosario. Ella ha tenido cómplices que la han ayudado a sobrevivir, porque es imposible sobrevivir en ese lugar de la forma en que ella ha dicho. Yo he ayudado a los policías con tremendas quemaduras por frío después de 3 días en la montaña. Pero ella estuvo a punto de morir, ¿eh? Tampoco es que... Sí. ¿No? Ella estuvo casi, cuando la han encontrado, estaba bastante grave. O sea, no es cierto, no es cierto. No ha estado a punto de morir. Sangrando. No. Lo raro es que cuando la han encontrado, el estado en que la encontraron no corresponde a los 13 días que estuvo en el Bomboya. Y en el Bomboya hay temperaturas por debajo de 0 y no hay comida y hay poca agua. Y todo lo que ella dice que comió hormiguitas, orines, etcétera, etcétera, no sustenta su sobrevivencia. Lo más probable es que la hayan ayudado a sobrevivir. Pero todo eso me hace pensar a mí que acá hay algo raro, algo más, y ella esconde cosas y me hace pensar que acá se ha cometido un homicidio. Digamos que haya sido un homicidio. Correcto. Yo quisiera saber qué piensa usted. Uno, ¿por qué lo habrían asesinado a su hijo? Claro, ese es el móvil. Y dos, o sea, pero realmente ¿por qué a un chico universitario? Esa es una buena pregunta. De una buena familia, contento, con un grupo social, digamos, bastante ameno, bastante fluido, con buenas relaciones familiares, amicales, etcétera, etcétera. ¿Por qué asesinar a un chico
como Ciro, por ejemplo, en un lugar tan inhóspito y tan, digamos, hay que ser en todo caso maquiavélico, y no solamente, como usted dice, ha debido ser una persona, sino varias, para poder trasladar, digamos, toda esta escena del crimen a más de 4.000, 5.000 metros de altura. O sea, hay que estar... Bueno, la pregunta es absolutamente pertinente. ¿Por qué? ¿Cómo un muchacho va a ir a ese lugar y va a ir a su propia muerte, ¿no? Un chico inteligente que llegue a su propia muerte. Los crímenes pueden ser accidentales o pueden ser provocados, premeditados. O que parezcan un accidente también. Ah, esa es otra posibilidad. O que parezca un accidente. Muy bien. Cualquiera que sea el crimen, tiene un cuerpo del delito que puede ser escondido. Desde el inicio del acopio de pruebas de la investigación, nosotros nos hemos dado cuenta de algo muy importante en donde probablemente esté involucrado policías de alta graduación. Y esto lo digo sin ningún ambaje. A eso es a lo que voy. ¿Por qué, ahora que dice policías de alta graduación, por qué para asesinar a un chico universitario? Eso es lo que yo no puedo entender. Ahí es donde digamos, las piezas no me encajan. A mí, como un simple espectador, no periodista siquiera, no con un análisis incisivo, qué sé yo, ni perito, ni conocimiento, básicamente. Yo he estado 7 meses en esto y es como si hubiera recibido un curso acelerado de criminología. Perdónenme que lo diga así. Pero ¿qué sucede? Sucede que probablemente el crimen o el homicidio o qué sé yo, la persona ha fallecido y después de eso se ha cometido lo que se llama encubrimiento. Encubrimiento real. Claro, pero yo quiero que usted me responda. Sí. ¿Por qué cree usted? Antes de ir a la segunda parte, ¿por qué cree usted que a un chico como su hijo... Su enamorada lo mataría? Su enamorada, la policía de alto rango puede estar involucrado. O ambos. ¿Cuál sería el motivo, no? Porque en las fotos se les ve contentos. Ese es el móvil, En las fotos se le ve felices, en las fotos se le ve alegres. ¿Qué pasaría para que...? ¿Qué ha podido pasar? ¿Cuál sería el motivo? Ha podido pasar una gresca. Ha podido pasar una gresca. Allá. En el lugar. En el lugar. En un lugar. Ha podido pasar una gresca, ha podido caer él, ha podido ser agredido, ha podido, no sé si morir. Pero en ese momento no. Digamos, en ese lugar no están en la esquina del barrio donde puede pasar mucha gente. Es decir, si ha habido una discusión, una pelea, han sido de los dos. Así es. Porque si ha habido alguien más por ahí, en ese lugar específicamente, digamos que él lo hubiera visto y ya hubiera sido... Hay una cosa importante, no sé si ellos hubieran estado tan felices, tan contentos si estaban solos. A lo mejor ya estaban acompañados también de alguien que no sale ni en las fotos y a lo mejor esa es la razón por la que no entregaron las otras fotos, ¿no? Doctor Ciro, entonces voy a lo siguiente, vamos a centrar el tema. Una vez que se produce el accidente o la muerte, probablemente lo que se ha buscado es encubrir el cuerpo. O sea, usted diría que la muerte fue accidental y que luego han encubierto el cuerpo, no sé todavía. Porque pasó esta cosa. A veces uno también puede... Pelea, le da un golpe. Puede haber un empujón y de repente no te das cuenta, tras un precipicio, se cayó y se mató. Puede ser. Y ahí empieza uno a tratar de cubrir lo que sucedió. Y viene la bola de nieve, y comienza a agrandarse un poco. Pero en esa segunda parte, o sea, él cayó, murió y luego trataron de encubrir el cuerpo. Trasladaron el cuerpo, lo llevaron para acá, qué sé yo. Usted ha estado en el lugar de los hechos. Nosotros hemos tenido aquí a la gente, a los rescatistas, y dicen que era un lugar de bastante difícil acceso. Así es. ¿Cómo una persona ya con un cadáver podría haber cargado a Ciro hasta allá y luego haberlo echado? O sea, sería bastante difícil. Para mí tiene una explicación. Es difícil. Es difícil para nosotros que no conocemos la zona. Pero de la misma manera como se ha llegado a rescatar el cadáver, de la misma manera se puede llegar a colocarlo y de mejor manera para quien conoce la zona. Existen los que se llama camino de zorro allá, que solo conocen los campesinos del lugar. Y podría ser, por otro lado, podría muy bien ser colocado. Claro, pero esas personas que habrían hecho eso han debido estar súper informadas del lugar en todo caso y de las personas y de los oficios que hay y de los recovecos que hay para llegar a ciertas cosas. Lo que sucede es como, vamos a poner para que nosotros que somos, digamos, gente que vive en Lima, alguien que vive en La Victoria o que vive en El Porvenir o que vive por último en Miraflores, conoce los recovecos y los lugares
sabe los peligros, conoce los lugares buenos y malos. Muy bien. Pero acá pues somos, o sea, acá es de fácil acceso, digamos, porque estamos en el llano, pero allá pues 5 personas, 10 personas conocerán los recovecos y los lugares de... Lo que pasa es que, por eso que se ha acuñado, Sergio, el término urbícolas. Nosotros somos urbícolas de esta gran urbe. Conocemos, sabemos cuándo viene un ratero, sabemos dónde no meternos, a qué hora llegar, etcétera. De la misma manera... Habrían varios cómplices, gente de la zona incluida. Bueno, tampoco es un enjambre de cómplices. Con 1 o 2 basta, hasta 3. Hay gente que conoce perfectamente el lugar y me he quedado absolutamente asombrado yo. Cómo conocen, cómo llegan. En lo que yo lo hacía normalmente en 4 horas, ellos lo hacen en 1 hora. Claro. Esa es la diferencia. Ellos pueden llegar a los lugares más inaccesibles rápidamente, guarecerse, pasar la noche, etcétera. Con ese criterio es que tranquilamente se pudo haber sido cómplice y ayudado, ¿no es cierto? Yo entiendo que uno siempre esté tras la búsqueda de la verdad, y más si se trata sobre su hijo, sobre nuestro hijo, digamos. Así es. Eso es muy humano, usted se ha convertido en un padre de ejemplo para muchos padres de acá del Perú. Pero digamos, ¿qué va a pasar con usted si es que los exámenes finales, hoy día creo que han dicho que ya se va a extender 8 meses, sí, ¿no es cierto? Ya 8 meses, y al final de todo, digamos que terminan las investigaciones y el veredicto es que fue un accidente, se resbaló, etcétera, etcétera. Lógico, miren, el camino de la lógica no siempre conduce a la verdad. Exacto. Si los que